Buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión virtual del programa de fortalecimiento de las capacidades. Agradecemos su puntualidad y debido a la agenda programada, daremos inicio a la sesión, por lo que dejo la palabra al doctor Juan Carlos Pérez. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Solo voy a compartir la presentación. No sé si pueden ver la pantalla en modo presentación y me escuchan. Ahora sí, ya. Sí, Gracias. Bueno, em, este tema para muchos podrá parecer como de sentido común, pero actualmente se está haciendo mucho énfasis en el VIH avanzado en específico y en reducir la mortalidad en VIH avanzado. Em, y con algunas excepciones, cuando la enfermedad lleve al hospital a nuestros pacientes, generalmente va a ser con alguien que tiene VIH avanzado. Entonces, esa es la razón por la que ustedes ven o han percibido la insistencia con eso, ¿verdad? Y para las personas que no están digamos, en las unidades de atención integral en directo, para ponerlas un poco en contexto, hay mucha actividad actualmente y cambios en el Ministerio de Salud y programa de VIH y otras cosas que están de hecho relacionadas en la búsqueda de reducir la mortalidad en personas viviendo con VIH, ¿verdad? Claramente el VIH avanzado es sumamente mortal y tenemos que saber manejarlo. Entonces, como clínicos, lo que a nosotros nos toca es el paciente grave, ¿verdad? En la parte de salud pública, creo que es esperanza de todos que lo que suceda es que encuentren a los pacientes más temprano, que digamos que la solución final, o por lo menos epidemiológica, del VIH avanzado y del VIH en general es encontrar a los pacientes temprano, pues, ¿verdad? La mayoría de pacientes. Entonces, eso, nosotros hacemos nuestros esfuerzos, pero hay que salir más y veremos qué sucede si las autoridades lo hacen, ¿verdad? Pero entrando en el punto del VIH avanzado, esa es la razón, ¿verdad? Hay mucho VIH avanzado, los pacientes están llegando muy tarde y con mucha frecuencia van a requerir hospitalización. Entonces, el objetivo de hoy es que podamos ver unos cuantos casitos que son muy sencillos, ¿verdad? No tienen, no es ninguna cosa compleja, que como les digo, les podrá parecer que algunos que son de sentido común, pero tiene su fundamento el tratar de enumerar los criterios y de dónde vienen los criterios, porque a veces a uno le pueden consultar, ¿verdad? Entonces eso para tenerlo presente. Entonces, entrando en el tema, les voy a presentar este primer casito. Es muy simple, ¿verdad? Se trata de un paciente masculino, 32 años, reciente diagnóstico de VIH y llega a su primera consulta ambulatoria con un médico de una UAI. En ese momento no se cuenta con CD4 ni carga viral, ¿verdad? O sea, solo tenemos al paciente ante nosotros. Tiene una historia que se podría resumir en diarrea persistente, pérdida de más del 10% de peso, fiebre que le documentan al evaluar los signos vitales, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y lo ingresan a la consulta médica en silla de ruedas. Entonces la pregunta es... Con estos criterios, ¿ustedes creen que este paciente puede manejarse ambulatorio o lo manejarían ambulatorio?
No sé si alguien quiere comentar. Entonces, ¿qué se capta perdón? Ajá. Perdón, buen día. Habla la doctora Vázquez de Salamá, Baja Verapaz. Hola, Eh, doctora. pues yo considero que este paciente no debe manejarse ambulatoriamente, aunque no tenemos CD4 ni carga viral, presenta múltiples criterios de VIH avanzado, como pérdida de peso más del 10%, diarrea persistente, fiebre, taquicardia y deterioro funcional importante. En su primera consulta tras diagnóstico reciente, ¿verdad? Entonces, según los criterios de la OMS, la combinación de pérdida de peso más del 10%, una diarrea crónica más de un mes y la fiebre persistente es compatible con un estadio clínico 3 de la OMS y obliga a buscar infecciones oportunistas. Perfecto. Solo Sí, eso. excelente, doctora. Sí, como les digo, esto parece eh, muy como de lógica. Les pusieron ahí una encuesta. Si la pudieran llenar es facilito, ¿verdad? Aunque ya la doctora nos dio el chivo. Pero ya básicamente describió las razones clínicas que nos obligan a esto, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de que complete el minuto. Si lo pudieran llenar, les agradecería, ¿verdad? Em, y faltan 20 segundos. Bueno, y en efecto, la mayoría de colegas respondieron que no se puede manejar ambulatorio y es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Em, pues, básicamente, los datos que mencionó la doctora son correctos. Pacientes con menos de 200 CD4, ¿verdad? Y datos clínicos de una infección oportunistas o síntomas de gravedad, no es un paciente ambulatorio hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Básicamente. Eh, VIH avanzado nos pone el criterio del CD4, nos pone los estadios 3 o 4 de la OMS, que la doctora correctamente mencionó. Niños menores de 5 años siempre es un paciente que debe considerarse avanzado y con gran peligro, y pacientes con signos de gravedad, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud menciona en la guía de VIH avanzado del 2017 estos criterios que son para el paciente severamente enfermo y básicamente corresponden a una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 120 o más latidos por minuto, incapaz de caminar sin ayuda o fiebre cuantificada según el contexto, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estos nos dice que el paciente está severamente enfermo, ¿verdad? Que son los datos que vimos en ese pequeño casito, ¿verdad? Para tener un poquito presente, principalmente para las personas que no, digamos que no están directa en la atención de la UAI, recordar los estadios de la OMS, ¿verdad? Está el estadio uno que es leve o asintomático, que generalmente que puede ser un paciente con una linfadenopatía generalizada persistente, ¿verdad? Eh, pero no hay manifestaciones definitorias de inmunosupresión avanzada, ¿verdad? Es un paciente que posiblemente esté oligosintomático o con síntomas leves, ¿verdad? El estadio 2 ya aquí empiezan manifestaciones como la pérdida de peso, infecciones respiratorias recurrentes, por eso es que estos son el prototipo de pacientes que pueden estar llegando constantemente al hospital, por ejemplo, a las áreas que se llaman de inhaloterapia y que uno los atribuye a asma o otro montón de patologías y puede ser que sea un paciente con VIH, ¿verdad? Herpes zóster, principalmente si tiene eh, pues está en una edad productiva, si tiene más de dos dermatomas, etcétera, aparecimiento de queilitis angular, úlceras orales, erupciones papurales pruriginosas, dermatitis seborreica, ¿verdad? Que creo que todos hemos visto que es característica en la zona T de la cara de los pacientes, ¿verdad? Aunque no, VIH no es el único diferencial, ¿verdad? Infecciones micóticas ungueales, pero principalmente aquí sería onicomicosis alba
en todas las uñas o en la mayoría de uñas y con afectación en las manos, ¿verdad? Principalmente porque hay pacientes que por otras razones tienen onicomicosis, ¿verdad? El estadio 3 que como bien se mencionó, pues ya habla de enfermedad avanzada, pues también está el criterio de la pérdida de peso, diarrea crónica, fiebre persistente, candidiasis oral, leucoplasia vellosa, cualquier paciente con tuberculosis pulmonar, infecciones bacterianas severas recurrentes. Esto es un dato importante porque eso a veces no se toma en consideración, porque como generalmente las infecciones bacterianas ambulatorias que recurren, se les da tratamiento antibiótico empírico, entonces eso nunca queda claramente documentado, ¿verdad? Anemia inexplicada, porque sería una anemia de la enfermedad crónica, o a veces hay anemias ferropénicas, porque los pacientes por las CIOS tienen úlceras gastrointestinales, ¿verdad? Como lo que hablábamos ayer de histoplasma. Neutropenia y trombocitopenia inexplicada, porque pues VIH puede afectar la médula, ¿verdad? Entonces hay diversas razones. El estadio 4 que es una enfermedad grave, este ya se caracteriza por meningitis criptocócica, tuberculosis diseminada, aquí aparece la neumonía por neumocistis, toxoplasmosis cerebral, cándida esofágica, infecciones fúngicas sistémicas en general, ¿verdad? Sarcoma de Kaposi, linfomas, caquexia por VIH, infecciones bacterianas graves recurrentes, ¿verdad? Entonces, eh, esta es la definición de los síndromes, ¿verdad? Si vemos los pacientes que vienen gravemente enfermos a las emergencias, muchos calificarían como estadios 3 o 4 de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Entonces eso es un dato relevante, ¿verdad? Les voy a presentar este otro casito, es igual de simple, ¿verdad? Como les digo, parecen muy obvios, pero eh, a veces uno puede cometer errores si no se vigila, ¿verdad? En este caso es una paciente femenina, 36 años, retorno por abandono de 5 años de tratamiento antirretroviral. Ella fue diagnosticada hace 15 años. Su CD4 actual está en 75, ¿verdad? Y tiene una historia de disnea progresiva de 3 semanas de evolución, con frecuencia respiratoria en 31 respiraciones por minuto, fiebre no cuantificada por termómetro. Sin embargo, pues por historia, aunque en la evaluación de hoy tiene 37,5 grados y una pérdida de peso del 11%. Entonces, la misma pregunta, ¿esta paciente puede manejarse ambulatorio? Ya pusieron ahí la encuesta para ver, pero si alguien quisiera justificar la razón, los criterios pues parecen ya bastante claros, pero alguien que quisiera comentar. Pues ya dio, ¿verdad, doctor? La clasificación de la Ujú. OMS y llena con varios de los criterios de esto, pero también algo que resalta es los CD4 menor de 200, que según la definición de, de la OMS está en un estadio 3 o 4. Entonces, Correcto. sí, no puede ser, es un VIH avanzado. Y pregunto, Complementando, complementando adelante, doctor. también, doctor, en relación a la disnea, generalmente la disnea progresiva de muchos de los pacientes, pues puede ser de algo de origen eh, bacteriano, pero obviamente por el hecho de tener CD4 bajos también da chance de que pueda ser tanto algo micótico como HIST, ¿verdad? O en algún momento TB también, entonces puede estar algo sobreinfectado a ese nivel. Entonces es importante esta parte, verla de una manera un poquito más cuidadosa al momento de evaluar a los pacientes, ¿verdad? Sobre todo en el manejo también de, de su ingreso. Otra cosa que es bien importante aquí es el haber abandonado el tratamiento antirretroviral por 5 años, ¿verdad? Ese es un dato de suma importancia y esa historia de disnea progresiva podría ir, como bien dice el colega que anticipó, pues a un neumocistis carini como uno de los diagnósticos diferenciales. Ok, perfecto. Sí, me parece que estamos todos en sintonía con esto. Efectivamente, no es una paciente que deba ser manejada ambulatoria. Eh, Claramente es un diferencial la neumonía por neumocistis, ahora por la disnea subaguda y la paciente taquipnéica, ¿verdad? Vamos a ver las diapositivas y les voy a comentar un poquito más del caso con esta paciente. Entonces,
Aquí vuelvo a hacer énfasis en ese punto, ¿verdad? Los datos claves, en este caso, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Entonces, una paciente que eso nos llama la atención, la disnea, que a todos les llamó la atención como una especie de bandera roja, ¿verdad? Y que pues claramente no es ambulatoria hasta demostrar lo contrario. Em, Algunos de los criterios que se han descrito, por supuesto que estos son como extracciones de series de caso de pacientes hospitalizados con VIH, ¿verdad? Pero no están limitados a, ¿verdad? Entonces, se pueden dividir, digamos, como en tres grandes grupos para tenerlo como sistematizado, que es lo que generalmente hacemos en las emergencias. Uno, inestabilidad clínica, ¿verdad? Eso creo que es experiencia de todos, que ante cualquier signo de inestabilidad clínica, eh, el paciente debe ser hospitalizado, ¿verdad? Entonces, signos de inestabilidad clínica de los más frecuentes que se ven en VIH, porque hay más, claramente, ¿verdad? Son taquipnea, taquicardia, hipotensión, alteración del estado mental, alta tasa con deshidratación, ¿verdad? De diarrea, ¿verdad? Son algunas de las cosas que llegan constantemente con el paciente nuevo, ¿verdad? De hecho, incluso a veces solo la pura taquicardia tiene que hacernos, por lo menos ponernos en warning o en duda porque a veces el paciente está taquicárdico, tiene más de 100 latidos por minuto, todavía no cumple totalmente el criterio de la OMS, pero a veces uno ya se lo sospecha de que es un paciente que tal vez no está en choque, pero está a horas o a días de entrar en estado de choque y a veces uno puede actuar rápido ingresando al paciente para que se le dé manejo hemodinámico, pues, ¿verdad? La idea es no esperar a que se choque. Entonces, ese es un punto. La otra cosa es que tengamos sospecha clínica claramente de una IO potencialmente letal, ¿verdad? Como meningitis criptocócica, TB diseminada, neumonía por neumocistis o sepsis bacteriana, ¿verdad? Entonces, son algunas de las cuestiones importantes. Y pacientes con CD4 menor a 50 células, que es lo que la Organización Mundial de la Salud define como severamente inmunosupreso. O sea, este es un paciente con VIH avanzado y severamente inmunosupreso, ¿verdad? Que claramente ya está en estadio 4. Siempre hay que revisarlo con mucho detalle porque son pacientes que tienen alta frecuencia de signos o síntomas relacionados a infecciones oportunistas y pues recordar o tener siempre presente el detalle clínico porque con el CD4 tan bajo, a veces los pacientes pueden ser lo que se denomina pausi-sintomáticos u oligosintomáticos y tener cosas muy sutiles, ¿verdad? Síntomas muy sutiles, un dolorcito de cabeza, que uno pudiera pensar atribuírselo a otras cuestiones. A veces tienen como fotofobia poco clara, ¿verdad? Una historia de diarrea, pero que ha sido intermitente y que ese día que llegaron no tienen y cositas así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que ponerle atención, ¿verdad? Incapacidad para ingesta oral, vómitos persistentes, deshidratación son algunas de las cosas, ¿verdad? Una premisa que yo creo que todos compartimos médica es que si yo no tengo seguridad, o sea, si yo me siento inseguro viendo al paciente, es mejor hospitalizarlo hasta que pase otra cosa, ¿verdad? Eh, a veces, principalmente para los colegas que están del lado de la consulta externa, digamos, puede ser como difícil presentar un paciente al lado de la emergencia que pareciera que no está tan grave como para ingresarlo, pero pues hay que recordar que los pacientes nuestros son sumamente lábiles y que a veces en el curso de horas pueden empeorar, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que a veces uno puede como debatir con los colegas que están en las áreas puramente de emergencias, pues porque ellos tienen que hacer su triage por obvias razones y cuestiones de recursos, pero tenemos que tenerlo como presente. Y algunas cosas importantes, ¿verdad? Em, Algunas manifestaciones clave que pueden estar relacionadas a tuberculosis, por ejemplo, por los síntomas clínicos de la paciente que mencionaba, ¿verdad? Que esta paciente tenía neumocistis, como ustedes bien consideraron, ¿verdad? Pero considerando algunas de las cuestiones diferenciales, eh, pues hay que recordar que la radiografía de tórax en tuberculosis puede ser normal,
inmunosupresión avanzada, ¿verdad? A veces la disnea podría estar relacionada a síntomas como por ejemplo, derrames pleurales, pleuritis, etcétera, ¿verdad? Algunos datos de gravedad siempre en estos casos son fiebre alta sostenida, taquipnea, taquicardia, hipotensión, ¿verdad? Y un fenotipo séptico en pacientes con inmunosupresión profunda, ¿verdad? Cuando nosotros sospechamos que el paciente pueda estar séptico, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Em, Algunos datos que pueden hacernos considerar criptococosis e ingresar a un paciente por criptococosis. Está una cefalea subaguda progresiva, fiebre, malestar general, alteración del estado mental, signos meningios, que estos pueden estar ausentes, ¿verdad? Lesiones cutáneas umbilicadas, recuérdense que este es las lesiones cutáneas umbilicadas son una de las manifestaciones más frecuentes de diseminación por criptococo, ¿verdad? Eh, y los datos neurológicos. Entonces, eso considerarlo. En histoplasma, Doctor Pérez, adelante. perdón, disculpen la interrupción. Sí. El doctor Santiago Jacinto tiene levantada la mano, no sé si Adelante, doctor, interrumpa, gusta. sin pena. Sí, sí, doctor, perdone, ahí donde usted manifestó criterios de ingreso, si no estoy mal, donde Sí, mencionaba inestabilidad clínica, IOS sí. Ajá. fetales y CD4. En Sí, este adelante. apartado es importante para nosotros, que ahorita estamos en la capacitación, pues tener en cuenta que los pacientes que acuden a nuestras unidades, generalmente no todos vienen temprano, uno. Entonces, lo otro es de que quienes evalúan a los pacientes generalmente en el primer contacto, en el caso de nosotros, de la Guay de Escuintla, obviamente es admisión, pero también los vitales. Y a veces, al menos, pues a mí me ha pasado, de repente ya voy por el 25, ya había alguien sentado, lo vi en Sí, de ruedas, pero me da como cierta curiosidad porque no lo había visto y ya de ahí le pregunto a qué horas vino, vine como a las 7 o 6. Entonces, le tomo la parte de signos vitales, corroboro y a veces hay datos importantes que uno tal vez debe hacerle ver a quienes lo apoyan, en este caso, tanto los encargados de admisión como los encargados de signos vitales, para que podamos reconocer señales de alarma, ¿verdad? Generalmente la hipotensión, como usted bien lo decía ahí, es muy característico, la taquipnea. Y pues obviamente, como bien lo manifestó usted, son pacientes que desafortunadamente son muy lábiles, ¿verdad? Entonces, si uno los reconoce oportunamente, pues se les da el manejo y abordaje oportuno y obviamente logran estabilizarse y compensarse, que es algo que valdría la pena recalcar para todos los que estamos en este taller, ¿verdad? Que podamos tomar acciones, como bien lo mencionaba, en conjunto con el área de emergencia, a menos quienes tengamos un hospital a la mano, en el caso de nosotros que estamos dentro del hospital, pues nos queda cerca. No sé si a algunos les queda retirado, pero esta parte es importante para coordinar el manejo oportuno del paciente que obviamente pues necesita ingreso hospitalario y necesita un abordaje multidisciplinario. Esa era la intervención, perdone, doctor. no, no hay problema, doctor. Me parece excelente lo que usted menciona porque en efecto a veces eso pasa, ¿verdad? Y creo que usted toca un punto crucialmente importante porque a veces puede una brecha como de logística, ¿verdad? De organización y de capacitación de personal que es el que encuentra el paciente, retrasar un proceso, pues, ¿verdad? Claramente, si uno lo hubiera sido el que lo ve, este paciente lo paso primero, pues, pero usted toca un punto muy importante porque algo que podría ser simple, como el hecho de seguir el orden, por ejemplo, de la fila, podría hacer que en algunos lugares no se hiciera un triage adecuado. Y me parece muy pertinente también la observación, doctor, de que pues cada uno en su sitio, considerando la organización interna, sí sería muy prudente que cualquier personal que va a interrogar pacientes, sobre todo los del inicio, estén capacitados en identificar cosas por lo menos mínimas en las que le avisen al médico para actuar rápido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con su comentario. De hecho, pasan esas cosas. Um, Algunas manifestaciones que nos deben hacer sospechar de histoplasma.
y que también debemos considerar la hospitalización, ¿verdad? Es pues fiebre, fatiga marcada, pérdida de peso, hepatosplenomegalia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Es importante que el paciente con histoplasma puede hacer choque. El paciente con histoplasma puede hacer falla multiorgánica, pueden tener derrame pericárdico, compromiso respiratorio y disfunción neurológica, ¿verdad? Si vemos los signos de severidad o de hospitalización de estas patologías que estamos revisando ahorita, se cruzan unos con otros y están muy relacionados con los comentarios que tenemos previos. Entonces, y retomando la observación del doctor, creo que sí es como bien importante que el personal cuando, pues, si tenemos la oportunidad de hacer coordinaciones, especialmente con el personal no médico, uno tiene que hacerle la señalización de los signos más elementales que pueden presentarse en todas o en la mayoría de patologías y que nos dan el ingreso, ¿verdad? Sí, sí, me queda mucho eso de la idea de que es muy importante capacitar a más personal para que puedan ver esto, ¿verdad? Neumonía por neumocistis, que es lo que la paciente que vimos del caso tenía, ¿verdad? Y estos podrían ser algunos de los diferenciales, entre otros muchos. Hay que recordar que la neumonía por neumocistis se presenta generalmente, con excepciones, como una disnea progresiva subaguda, ¿verdad? No vamos a tocar el tema de neumocistis, pero sí es importante eso. O sea, neumocistis característicamente es disnea, ¿verdad? Es muy característico, casi siempre es subagudo. Por ahí hay un artículo muy bonito que hicieron en Francia hace unos años, donde evaluaron los casos de neumonía por neumocistis y encontraron que la mediana de tiempo de evolución que los pacientes reportaban al ingreso en la mayoría de emergencias hospitalarias en Francia en ese periodo era de 21 días. Entonces el paciente había pasado más o menos 21 días con disnea cuando decidió consultar a la emergencia en un país, en este país, ¿verdad? Y otro dato muy importante es que el cuadro clínico de neumonía por neumocistis lo reconocieron casi la mayoría de médicos que atendían en emergencias. Es decir, como que estaba bien sembrada la idea de que paciente con VIH y disnea, neumocistis, tratamiento mientras hacemos diagnóstico, ¿verdad? Entonces esos son los casos. Y la mayoría de los casos se trataron como neumocistis en las primeras 24 o máximo 48 horas, a pesar de que el diagnóstico final lo obtuvieron a veces una semana después, porque ellos lo que estaban haciendo ahí era lavado bronquialveolar. Entonces es un dato importante, ¿verdad? Porque pues no es el único diferencial, pero como bien ustedes observaron, disnea es muy característica de neumonía por neumocistis. Otra cosa que es muy sugestiva de neumonía por neumocistis es un neumotórax espontáneo, ¿verdad? Entonces, neumotórax espontáneo en una persona con VIH avanzado, hay que sospechar neumocistis, ¿verdad? Hasta que no se demuestre lo contrario. Otra cosa importante, pues fiebre, danto seca, dolor torácico, hipoxemia, ¿verdad? Que es bastante característica. También recordar que es algo que el doctor Ayrton nos hace con frecuencia el recordatorio, que el paciente con cuadro de neumocistis, a veces que pudiera parecer leve o moderado, que no está hipoxémico, a veces no están hipoxémicos en reposo, pero si uno los pone a caminar un poquito, se tornan hipoxémicos, ¿verdad? Entonces, ese es un dato importante. Eh, Otra cosa importante es que después de la pandemia, un diagnóstico diferencial muy importante de disnea, pues era COVID, ¿verdad? Y otro dato importante que posiblemente algunos o varios de ustedes observaron es que el principal diagnóstico diferencial tomográfico de COVID era neumocistis y viceversa, en VIH, ¿verdad? Con otras patologías no había tanto mimetismo, pero curiosamente con COVID hay un estudio que se los voy a compartir por ahí de hallazgos tomográficos de COVID y neumocistis en personas viviendo con VIH y las tomografías eran muy similares, ¿verdad? Y como en su momento había mucho problema de disnea y pues todos recordarán la situación, era uno de los diagnósticos principales, ¿verdad? También pueden presentar estertores secos difusos, los famosos estertores en velcro, aunque pues no tienen mayor sensibilidad ni especificidad.
Otro de los principales patologías que pueden hacernos ingresar a un paciente al hospital es toxoplasmosis cerebral, que es bastante frecuente. Entonces, es solo para tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, paciente focalizado, probablemente sea toxoplasmosis hasta que no demostremos otra cosa. Otros diagnósticos diferenciales de un paciente focalizado que requiere ingreso pues puede ser un linfoma primario del sistema nervioso central, que es el principal diagnóstico diferencial de la toxoplasmosis, ¿verdad? También a veces los pacientes con TB meningia o con histoplasmosis del sistema nervioso central o con coccidioides pueden hacer vasculitis del sistema nervioso central y focalizar, ¿verdad? Entonces también tenerlo presente. Entonces, y pues como mnemotécnico, recordar, déficit focal en VIH avanzado es toxoplasmosis cerebral hasta que nos demostremos lo contrario, ¿verdad? Entonces eso es importante. ¿Por qué hay que ingresar a este paciente? Porque el paciente puede empezar a tener compromiso del sensorio, convulsiones recurrentes, pueden hacer también hipertensión endocraniana y falla respiratoria secundaria al compromiso neurológico. Entonces es una de las razones por el ingreso, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, estas son de las patologías más frecuentes que ingresamos. Quiero mencionar sepsis porque a veces como que no se menciona mucho y en los documentos y en las guías de VIH avanzado y sobre todo de VIH avanzado y pacientes que se hospitalizan, se está haciendo mucho énfasis en sepsis, ¿verdad? Entonces, solo para recordar hallazgos que nos pueden sugerir sepsis: alteración del estado mental, hipotensión que puede ser tardía, que el doctor claramente lo mencionó, taquicardia, taquipneica, ¿verdad? Recordemos que un paciente puede empezar taquicárdico, estar ya empezando con sepsis y todavía no chocado, oliguria, ¿verdad? Puede tener aquel patrón moteado cutáneo, ¿verdad? Relleno capilar prolongado, que estos son datos ya de baja perfusión. Y pues si tenemos acceso a pruebas, lactato elevado, hipoxémico, los pacientes pueden hacer insuficiencia renal, coagulopatía, ictericia, cirrosis metabólica, hilio paralítico, ¿verdad? Tener presente que ante un paciente con sepsis puede ser por tuberculosis, histoplasma, puede ser por bacterias o por criptococo, ¿verdad? Entonces, eh, con esto lo que quiero mencionar es que la sepsis no es puramente de bacterias comunes de la comunidad o nosocomiales, sino que las IOS nos pueden poner al paciente en estado de sepsis, ¿verdad? Y con las infecciones bacterianas, también quisiera hacer el énfasis en que durante la hospitalización hay que tener mucho cuidado. Nosotros hemos estado teniendo mucho problema con infecciones nosocomiales, sobre todo de pacientes que ingresan y que tenemos que hacerles biopsia o que se están retrasando por alguna situación. El tiempo de estancia hospitalaria prolongado nos ha jugado en contra. Nosotros hemos tratado de hacer lo posible para reducirlo, pero estamos teniendo mucho problema de infección nosocomial que se nos sobreagrega a la mortalidad de los pacientes que ya vienen por ellos. Entonces se los dejo por ahí como mensaje porque es probable que también ustedes encuentren esos patrones. Eh, Hay algunas indicaciones que están en las diferentes guías sobre cuándo hospitalizar a un paciente, ¿verdad? Que como les digo, estas son cosas que ustedes conocen perfectamente bien, pero que es bueno sistematizarlas para tomar acción y también porque es bueno la sistematización para capacitar al personal que está a nuestro cargo, que es un dato importante, ¿verdad? Entonces, paciente con disfunción orgánica, hospitalizar. Un paciente que está con alteración mental, hospitalizar, hipoxémico, hospitalizar, hipotenso, hospitalizar, incapacidad para la ingesta, hospitalizar, ¿verdad? Cefalea, disnea, fiebre sistémica, en un paciente con VIH avanzado tiene una IO que requiere hospitalización casi de cajón, ¿verdad? Entonces eso también tenerlo presente, porque como les menciono, eh, hay pacientes que están como en un limbo, donde todavía están muy lábiles, pero que aparentan estar hemodinámicamente estables, pero que están disculpando la expresión, por entocharse. Entonces sí es importante como que nosotros lo reconozcamos, que pues creo que nosotros sí lo hacemos, pero puede ser que ya en el mero ambiente intrahospitalario a veces uno tiende a hacer un triage demasiado estricto por la cuestión de saturación de emergencias y todo. Entonces con el paciente viviendo con VIH hay que tener mucho cuidado con darle egreso desde la emergencia, ¿verdad? Porque podría parecer estable y no estarlo, ¿verdad? Entonces eso es un dato
que quisiera como recalcar. Y aquí tenemos este otro casito, ¿verdad? Que también es muy sencillo, no es una cosa compleja, pero se los comento. Un paciente masculino de 22 años. Tiene antecedentes de trastorno por abuso de sustancias, en este caso alcohol. Está con 48 copias de carga viral, de CD4, perdón, y consulta con una historia de pérdida no ponderada de peso. A la evaluación clínica, lo que se describe es que tiene muget oral, candidiasis oral, un índice de masa corporal en 18,5. El resto del examen aparentemente no tiene mayores hallazgos relevantes y tiene un antígeno para criptococo positivo con titulación 1 en 5. El antígeno de histoplasma está negativo y el TB-LAMP está positivo, ¿verdad? Entonces, tenemos este dato. eh, ¿Cuál es el manejo que ustedes consideran adecuado para este paciente? ¿Qué harían con este paciente? Digamos, estarían como la doble pregunta, ¿verdad? Una es si lo ingresan o no, ¿verdad? Se puede manejar ambulatorio. Y la otra cosa es si alguien quisiera compartir, si este caso les llega a ustedes, ¿qué hacen? ¿Cuáles serían los siguientes pasos, ¿verdad? Fíjense que están los datos clínicos, tiene un antígeno de cripto 1 en 5, tibilan positivo, histoplasma negativo, ¿verdad? Con un examen físico que pareciera no estar tan alterado. Entonces, no sé si alguien quisiera opinar o si han visto casos similares y qué han hecho con esos pacientes. Buenos días, doctor. Yo lo que haría sería primero hospitalizarlo, realizar una punción lumbar para descartar meningitis criptococócica, investigar TB, hacer un gene expert en esputo, orina y una radiografía de tórax y iniciar tratamiento antituberculoso por la TB-LAM positivo y tratar la candidiasis oral con fluconazol e iniciar trimmetoprim profiláctico. Ok, Y también iniciar TAR una vez descartada la meningitis criptococócica y después de estabilizar el manejo de TB. ok, perfecto, gracias, doctor. No sé si alguien más quisiera hacer otro comentario. Si no, pues les vamos a continuar. Vuelvo a recalcar esta diapositiva, ¿verdad? No la voy a leer, pero pues a veces hasta los signos vitales pues, nos pueden detectar la gravedad de un paciente. Em, Recordar también que este paciente entonces está ya clasificando dentro de este otro grupo, que es, aquí estoy repitiendo la diapositiva anterior de cuáles son algunos de los criterios de hospitalización, ¿verdad? Em, y hay un punto importante. Aquí estamos en un punto que es algo que también ustedes van a estar escuchando con frecuencia, no solo de nosotros, sino que en general el Ministerio de Salud, el Programa Nacional, y es como bombardeo con eso, pero tiene su razón de ser. Y es que hay un paquete intensivo de VIH avanzado, ¿verdad? Entonces, esto implica básicamente actuar como prácticamente como el doctor nos acaba de compartir su actuación, ¿verdad? Que es primero hacer un diagnóstico rápido de cómo estamos con el paciente, hacerle CD4, ¿verdad? Si el paciente tiene menos de 350 CD4, que es la sugerencia que va a salir en la guía de oportunistas cuando salgan, pues hacer el tamizaje completo, histoplasma, criptococo y tuberculosis, ¿verdad? Hacer TB-LAM si el criterio de CD4 lo amerita, que generalmente va a ser menor de 200, ¿verdad? O el paciente está hospitalizado, hemocultivar si fiebre, radiografía de tórax, exactamente como el doctor lo mencionó, ¿verdad? Profilaxis inmediata, trimmetoprim, acitromicina si no ha iniciado tratamiento antirretroviral, TPT según evaluación de tuberculosis, ¿verdad? Inicio oportuno de tratamiento antirretroviral, entonces iniciar lo antes posible, para que eso es lo que en lo que estamos, con excepciones, infección del sistema nervioso central, ¿verdad? Eso hay que diferirlo, entonces eso es importante. En casos de tuberculosis no meningia, pues tenemos más o menos 2 semanas para iniciar el targa a partir del inicio de los antifímicos, aunque la tendencia cada vez es a reducirlo. Eso, pues van a encontrar alguna información interesante en un artículo que les compartí por el chat, ¿verdad?
antigenemia aislada para criptococo sin meningitis, ¿verdad? Para iniciar TAR, que es lo que también mencionó correctamente el doctor, ¿verdad? Punción lumbar, punción lumbar, punción lumbar, punción lumbar, si el paciente tiene crack positivo, porque si no le hacemos PL, nos la jugamos mucho para una patología que puede ser potencialmente mortal por hipertensión endocraniana, por criptococo y por SIRI, ¿verdad? Entonces eso es importante. Pues yo sé que generalmente ustedes lo organizan, pero hay que recordar que tiene que tener una evaluación psicosocial, una estructuración adecuada de citas y si hay hospitalización, un monitoreo clínico estricto, que eso se hace, ¿verdad? De la hospitalización per se, vamos a hablar un poquito mañana, pero ahorita es antes, ¿verdad? ¿A quién? Eh, Hay algunos datos que se han encontrado de cosas que empeoran la mortalidad en pacientes viviendo con VIH y entonces eso es lo que resume esta diapositiva. No medir CD4, iniciar tratamiento antirretroviral sin descartar criptococosis o TB meningia, no tamizar para infecciones oportunistas, ¿verdad? Alta precoz, es decir, darle egreso muy rápido al paciente del hospital sin un plan estructurado, no iniciar profilaxis o diferir el tratamiento antirretroviral sin causa justificada, ¿verdad? Entonces, omitir estas, porque no son tanto errores, sino que a veces se omiten por diversas razones, a veces hasta logísticas, puede aumentar la mortalidad de nuestros pacientes, entonces hay que tenerlo presente. Em, Mañana vamos a hablar del seguimiento de los pacientes ya dentro de la hospitalización. Ahí les voy a mostrar algunas cuestiones importantes, ¿verdad? Solo para concluir con el caso que mencionamos, pues efectivamente lo que corresponde aquí es esa punción lumbar. Los criterios son, como vimos en la charla de criptococo, de dos tipos. El criterio más fácil de seguir es si cripto positivo en suero y en LSR negativo, iniciar targa, ¿verdad? Si ustedes tienen acceso a las titulaciones y quieren ser estrictos con las titulaciones, entonces se deberían de tomar las decisiones dependiendo de la titulación, ¿verdad? Pero la Sociedad Americana de Antirretrovirales, para no complicar la existencia y que uno actúe rápido con el paciente, sugiere que si el paciente está clínicamente estable, tenemos antígeno de criptococo positivo, como en este caso, pero punción lumbar negativa, y no hay otro dato de infección del sistema nervioso central, podríamos iniciar tarja, ¿verdad? Entonces, en este paciente, por ejemplo, si la PL estaba negativa y descartamos totalmente infección del sistema nervioso central, pues el manejo era la profilaxis, como correctamente mencionó el doctor, tratamiento del MUGET oral e iniciar antifímicos e iniciar el tratamiento antirretroviral lo más rápido posible para recuperar al paciente, ¿verdad? Y un abordaje lo más em, integral posible, pues haciéndole honor al nombre de las unidades de atención integral, porque este paciente es un paciente que tiene alto riesgo de fallo virológico a futuro porque tiene trastorno por abuso de sustancias, ¿verdad? Entonces, este paciente tiene que tener un adecuado manejo porque una de las principales psicopatologías que se asocian a inadherencia y fallo virológico, digamos que como pronóstico, es el trastorno por abuso de sustancias, ¿verdad? Y no sé si ha sido la experiencia de ustedes, pero nosotros hace un tiempo estamos haciendo mediciones al respecto y tenemos ya bastantes datos de que la vasta mayoría de pacientes que hospitalizamos, por lo menos aquí, o sea, porque hay que considerar que el Hospital General puede sesgar por ser de referencia, pero por lo menos los que llegan aquí, la mayoría de pacientes que se hospitalizamos, principalmente pacientes masculinos, tienen trastorno de abuso de sustancias como antecedente actual o en remisión, pero lo tienen. Entonces, eso nos ha llamado poderosamente la atención, ¿verdad? Entonces, independiente, y es un paciente que casi siempre viene con VIH avanzado. Entonces, lo dejo como tip por si alguien quiere analizarlo, ¿verdad? O si alguien lo ha notado, porque me imagino que varios de ustedes lo han notado, pero eso es frecuente, ¿verdad? Entonces, aquí ya entramos a un punto.
que tal vez ya se sale un poquito de la parte meramente clínica, pero que está asociado, ¿verdad? Trastorno de abuso de sustancias está asociado. Los pacientes que como tenemos pacientes con VIH avanzado, también vamos a tener pacientes con trastornos neurocognitivos asociados a VIH, y eso hace al paciente a veces ser impulsivo. Y eso pues con las consecuencias que tiene, y eso a veces les cuesta planificar, entonces no toman bien el medicamento, etcétera, ¿verdad? Con todas los bemoles que ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, básicamente, este era el ejercicio para el día de hoy. Es básicamente estar todos como en acuerdo y sensibilizados, por decirlo de alguna forma, en que en que no dejar sin ingresar al paciente que hay que ingresar, ¿verdad? Porque el no ingresarlo aumenta la mortalidad. Creo que todos estamos en sintonía porque claramente, pues todos han tenido, están hablando desde el terreno del juego, ¿verdad? Y mañana les voy a comentar algunas cositas de la literatura sobre el manejo intrahospitalario ya en específico, ¿verdad? De algunos puntos. Entonces, eso es lo que tenía para el día de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario extra o comentar alguna experiencia, porque a veces eso enriquece mucho, ¿verdad? Uno a veces está como encerrado en su guay y no sabe lo que está pasando en otros o los problemas que están pasando algunos otros colegas, y puede ayudarnos a resolver, ¿verdad? Entonces dejo la palabra por si alguien quisiera comentar, preguntar o no hay comentarios. Muchas gracias, doctor Doctor, Pérez. perdón, perdón que Adelante, le adelante. interrumpa. La UAI de Bien. Sanamá, pues tiene reciente apertura, ¿verdad? Tenemos como un mes y medio de haber iniciado labores. Y sí, hemos tenido pacientes con VIH avanzado. Mi pregunta es, ¿cómo trabajan ustedes los pacientes ingresados a sus servicios? ¿Es el médico del servicio quien lo atiende y ustedes solo están como consultantes o son específicamente encargados de los pacientes de manejo con VIH avanzado? Mi pregunta es esa. Gracias, doctora. Le voy a comentar brevemente, de forma muy escueta, un poquito la historia de eso, porque creo que sea hacia dónde va su duda. Hace tal vez como en el 2011 o 12, nosotros solo éramos interconsultantes. Pero nuestro equipo, digamos, en este caso trabajo social, andaba siempre, digamos, vigilando del hospital, y ya habían establecido, digamos, algún tipo de comunicación colaborativa con los colegas de cada servicio, y cuando un paciente ingresaba, pues nos avisaban y subíamos a ver al paciente y dejábamos solo sugerencias. El problema es que con el tiempo nosotros nos dimos cuenta de que el abordaje era heterogéneo, incluso aún en el puro encamamiento de medicina interna. No es como que siempre se siguieran a rajatabla las guías o los avances que llevábamos nosotros, por ejemplo, de algunas cosas con antirretrovirales, etcétera. Entonces, de esa cuenta, nosotros empezamos a hacer como alianzas también con el hospital. De forma que, para no hacerle más largo el asunto, nosotros actualmente tenemos un encamamiento que es propio de la clínica familiar, pues de la UAI, ¿verdad? Que es algo muy parecido. Ahorita yo llevo rato de no ir, pero me recuerdo mucho que en el Roosevelt también estaba si no me recuerdo mal, la medicina A o la C, que era de pacientes con VIH, ¿verdad? Y entonces actualmente, colegas médicos de la clínica son como el jefe de servicio, digamos, de ese lugar, aunque tenemos a nuestro cargo residente, internos, externos y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, así es como lo hacemos nosotros ahorita. O sea, para responder específico a su pregunta, actualmente nosotros ponemos órdenes directas en los pacientes viviendo con VIH que están en la medicina interna, ¿verdad? Si alguien llega a cirugía o algo, siempre seguimos fungiendo como interconsultantes porque, pues no, pero cuando es por algo eminentemente médico relacionado al VIH, pues sí, nosotros lo manejamos, ¿verdad? Pero empezamos siendo solo interconsultantes. Así fue más o menos.
Gracias, doctor. Es que en ese ínterin estamos nosotros todavía, ¿verdad? Tenemos pacientes de la unidad que se suben a la medicina y lo maneja médico internista y nosotros estamos como interconsultantes y pendientes de que se aborden así los pacientes. Gracias. No, gracias a usted, doctora, le agradezco mucho. Bueno, no sé, doctora Cal, si hay algún otro comentario o algo, si no creo que estamos. No, ya no hay más comentarios. Muchas gracias, doctor Pérez, por su presentación y a cada uno de los participantes por su asistencia y su valiosa participación en esta sesión virtual. Los esperamos el día de mañana a las 12 p.m. Y por favor, siempre les solicitamos que ingresen a la plataforma, que marquen su asistencia y cualquier duda, pues pueden abocarse para resolverla. Muchas gracias y Gracias a todos, feliz feliz tarde, día. feliz día. Feliz día, gracias. 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 Feliz día.